¿Cómo están, gente que tiene libros muy raros? Bienvenidos a este primer Brugenials, que es una readaptación del genial Pablo Molinari, que les dejo su canal en la descripción, que hace una serie que se llama, perdón, Centennials, explicándoles cosas a los Centennials. Bueno, esto es lo mismo, pero para brujos y brujas de estas nuevas generaciones, ¿no? Es todo igual, es todo igual, todo igual. Hoy vamos a hablar de Charmed, que es una serie de finales de los 90, que para quienes empezamos a incursionar en la brujería en esa época, fue una serie muy importante. Fue lo más de lo más, de lo más. Desde ya les voy pidiendo disculpas si se escuchan algunos ruidos de fondo. Esto es porque a mí, yo no tuve la mejor idea que empezar a grabar esto un sábado a la tarde-noche, en el cual acá en el edificio hay con mucha gente yendo, viniendo, haciendo escándalo, poniendo música, así que bueno, mil disculpas si se escuchan esos ruidos, editaré lo mejor posible. Pero no prometo nada. Charmed o Hechiceras para Latinoamérica fue una serie que nació en 1998, que tuvo más o menos 8 temporadas y que dejó de emitirse en mayo del 2006. La serie se centra inicialmente en las tres hermanas Halliwell: Prue, que es Shannen Doherty, Piper, que es Holly Marie Combs, y Phoebe, que es Alyssa Milano. Las tres hermanas descubren de que provienen de una larga línea de brujas blancas y que tienen poderes. Ellas mismas tienen poderes que descubren así de la nada. Una vez que muere la abuela, empiezan a descubrir esto, se mudan juntas y empiezan a vivir como toda esta serie de aventuras juntas, ¿no? Prue va a tener el poder de mover cosas con la mente, que es la psicoquinesis. Piper va a tener la habilidad de poder congelar el tiempo cada vez que se asuste, después ya va a saber cómo controlarlo. Y Phoebe lo que va a tener es el poder de las premoniciones. Dentro de la serie es como... Como les decía, las tres viven juntas en una casa que está ubicada como en el centro de San Francisco, en un centro del poder. Y básicamente lo que van a estar haciendo es combatir demonios, proteger inocentes, básicamente los van a tratar de destruir a ellas mismas por ser obviamente las hechiceras, que son como las elegidas del mundo mágico del bien. Charmed era una serie original de la CBS y de WB, que llegó a la Argentina de la mano de Sony Entertainment Television, que básicamente era nuestro contacto con el exterior, con Estados Unidos, que ellos pasaban las series originales en su idioma, bueno, su idioma original y con subtítulos, no como ahora que todo viene directamente doblado al español de una manera cuajala. Y se pierden muchas cosas. Es más, si ven la serie en español se pierde muchísimo del lenguaje brujeril, digamos, de alguna manera. Como les decía, mirábamos todo a través de Sony Entertainment Television, a través de esa cadena se podían ver series en ese momento como Will and Grace, Nanny, Marvel Children's y obviamente Charmed. Era fundamental sentarnos el día del estreno porque si no teníamos que estar esperando el fin de semana, algo así como a las 3 de la mañana, a ver si repetían el episodio, si no nos lo perdíamos, no es el 2021, gente, estamos hablando de 1998-1990. A lo largo de las series y las temporadas, nosotros y ellas van descubriendo más del linaje Halliwell. Es el nombre que tienen ellas en realidad, es del linaje materno, que es el linaje Warren, ¿sí? Y lo que vamos a ir descubriendo todos juntos, como había dicho, es que ellas repiten esas cosas del pasado, digamos, esos patrones de conductas, esas cosas que les pasaban a sus ancestros, ellos lo repiten en la actualidad. O sea, es como constelaciones familiares, como tipo así, 1998. Lo atractivo de Charmed, más allá de las magias y esas cosas de brujeriles, era básicamente cómo nos relacionábamos humanamente con esos personajes. Éramos o somos tan enamoradizos como Piper y buscamos una familia, tener una familia como Piper. Estamos más orientados a ser los más sobreprotectores de la familia y dedicarnos a nuestro trabajo, en el caso de Prue, o somos más como un espíritu libre y nada, somos como la boya, la oveja negra de la familia como Phoebe, ¿no? Adicionalmente es obvio que mirábamos la serie porque queríamos tener alguno de los poderes que tenían ellas, o como mínimo queríamos tener el Bokoyaos que tenían, que era hermoso y estaba lleno de hechizos súper geniales con los cuales los decías y
rajabas la tierra más o menos. Una recomendación para quienes vayan a ver la serie es que no se enamoren mucho de alguno de los personajes, porque a lo largo de las 8 temporadas se van a ir yendo, ya sea por una cuestión de problemas con la CBS, la WB en ese momento, básicamente se va a traducir de que van a morir o que se van a volver malos y una larga serie de etcétera, 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 que no vale la pena que lo pongamos aquí. Igual no puedo contarles mucho sin hacer algún tipo de spoiler, gente, o sea, es así de simple. Igual yo sé que muchos me dirán, bueno, Charlie, ¿qué tanto spoiler me puedes hacer? Es una serie de 1998. Y sí, ya sé que hay una regla no escrita de que si una serie tiene más de 10 años es imposible hacer spoilers, pero, la vamos a ver por stream muy pronto en mi canal de Twitch, que lo dejaré por ahí en algún momento. Charmed también tuvo un reboot en 2018. De esto no tengo mucho para opinar porque sinceramente no la vi, no vi ese reboot. Los que sí tuvieron mucho para decir en su momento fueron los protagonistas, ese caso original que tuvo Charmed. Increíblemente, uno pensaría que Shannen Doherty, que es la que hubiese tenido más inconvenientes, para quien no sepan, Shannen Doherty es una actriz que es conocida por ser muy difícil de tratar en los sets de filmación. Pero increíblemente no fue ella, sino que todo lo contrario, fue la más calladita de todas, que en este caso fue Holly Marie Combs, que lo van a recordar como Piper. Fue la que más salió al cruce contra CBS y contra este reboot. El reboot en realidad de CBS creo que lo había abandonado, creo que fue en 2013, una cosa así. Y después de WB, pues bueno, ellos directamente sí sacaron el reboot en 2018, así que bueno, no sé qué habrá pasado posterior a eso, es lo que habrá hecho Piper, pero bueno. Básicamente no puedo opinar mucho de ese reboot. Todo esto luego de 8 temporadas nos lleva a que desde el 2006 al 2021 se lanzara, por lo menos por ahora, el trailer de la película The Charmed. Yo creo que entiendan que fue una serie tan de culto para esa época, o sea que en ese momento, finales de los 90 en este caso, en Argentina y en el mundo se estaba dando mucho a conocer la Wicca porque estábamos empezando a tener una conexión a internet y empezar a conectándonos todos y empezar a llegar información sobre brujería, sobre Wicca, sobre todo esto. Igual no se vayan a emocionar mucho porque la velocidad era de 256 kilobytes por segundo. O sea, podíamos estar días para bajar algo, un TXT. Pero bueno, fue tan importante que muchos seguidores nos quedamos con ganas de más de ese cast original. Y es por eso que salió esta película de Charmed, anunciada como Charmed's Destiny Rewritten. Lo más importante es que ustedes entiendan lo mágico que fue para todos en ese momento. Y no fue una serie como que haya tenido mucha publicidad por parte de CBS. En ese momento CBS también estaba emitiendo Will and Grace. Le daban mucha caña a Will and Grace. Y Charmed es como que andaba sobre ruedas. Directamente no le hacían publicidad nada. Directamente lo pasaban, lo emitían y era un éxito. Lo que a nosotros nos importa es si tenía magia o no. Y la respuesta es como un... El libro de las sombras tenían como un par de hechizos que eran como muy básicos, muy sencillos, pero básicamente todo se basaba en que, bueno, ya lo decían y ya pasaban cosas porque ellas tenían los poderes de cada una, que cada una podía decir, o si era muy grosso lo que tenían que hacer, bueno, nada, tenían que usar el poder de las tres, pero se basaba en eso. Por ahí también tenían, hacían alguna que otra poción como para conquistar, o sea, para matar algún demonio, pero básicamente te tiraban como 2 o 3 ingredientes como mucho, decías, bueno, preparamos la poción, conseguime tal cosita, y listo, ya está, y hasta ahí terminaba todo. ¿La vas a ver o la viste o la querés volver a ver? Bueno, si es para aprender de brujería o magia, no es por ahí, o sea, tiene muy poco de eso. Lo que sí, viéndolo hoy, ¿no? Con los ojos de hoy, de brujo de hoy, digamos que uno ya leyó bastante, leyó mucho. Y mira hacia atrás, por ahí hay preceptos muy básicos de la brujería o de la magia blanca que la transmitieron muy bien. La verdad es que lo transmitieron muy bien. Si uno lo ve con ojos de bruja siglo XXI y lo está como viendo ahora, es como que dice, wow, sí, me está dejando como una enseñanza. Uno de los preceptos sin hacer ningún tipo de spoiler, ahora lo digo con total tranquilidad, es que te enseñan básicamente, te dicen, mira,
no uses tus poderes para beneficio propio, sino para ayudar a los demás. Simple. Casi toda una generación de brujos nos dejó como muy en claro de que no había que abusar de la magia. O sea, digo casi todos porque, bueno, muchos no han sido influenciados por esto, directamente no lo miraban o decían, qué pavada. Pero a muchos de nuestra generación nos enseñó a no usar de magia, hacer las cosas para los demás, hacer las cosas para el bien, tratar de no obtener beneficios personales innecesarios. O sea, la verdad es que nos enseñó también, y algo muy importante, es que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Así que digamos que nos enseñó bien. No recuerden suscribirse, compartir, comentar o simplemente dar un like, que para eso ya es suficiente para que YouTube medianamente recomienda el video y todos los que no sepan y quieran aprenderlo. Y bueno, hasta acá llegamos con esto. Vamos a estar viéndonos seguramente por mis redes sociales, les voy a dejar por acá. Nos vamos a estar viendo por Twitch seguramente. Vamos a estar viendo la serie, edición 2020. Vamos a ver la serie original, no el reboot, la serie original. Después, si quieren, hacemos el reboot, pero vemos. Así que bueno, les mando un beso, nos estamos viendo, hasta la próxima.